Para Kierkegaard, hablando de la doctrina del sufrimiento, toda la vida estaba basada en el misterio de las experiencias humanas, en el cual el seguidor verdadero de Cristo tiene que sufrir sin el alivio que proporciona la compañía humana. Es decir, debido a su vida de soledad y de sufrimiento, él pensaba de que esa era la vida propia de un auténtico cristiano. En cuanto al individualismo y la subjetividad, él pensaba de que el individuo está por encima de la raza porque Dios lo ha creado a su imagen. Él va a hacer una diferencia entre lo que es la vida y la existencia. Por lo tanto, la experiencia de cada persona es única y diferente a la de los demás. Y él va a hablar también de lo que era el absoluto, es decir, Dios. Por lo tanto, Dios es diferente a todos. También decía de que cada persona se halla en la obligación continua de tomar decisiones. Y él pensaba de que toda decisión tomada por el ser humano se va a ver afectado por las pequeñas limitaciones en las cuales se encuentra la naturaleza del ser. Él exalta también la subjetividad, donde la pasión reemplaza la objetividad, y esto basado en el pensamiento de Sócrates. Evaluando un poco su pensamiento, podemos ver de que Søren Kierkegaard trata de alcanzar o de vislumbrar una fe intelectual. También algo positivo es la exigencia de una fe que cuesta, algo que más adelante otros teólogos van a tratar de ampliar. En cuanto a su decisión, entrega y salto de fe, podemos ver de que es algo que muchas veces ha dañado el cristianismo, el hablar de una fe ciega. En ciertos momentos tienes razón de que necesitamos por fe creer algunas cosas que no podemos comprender con la razón, pero en la mayoría de los casos la fe del cristiano es llamada a poder razonar. Otro de los teólogos es Emil Brunner, nacido en 1889 y fallece en 1966. Este personaje es el segundo representante de la neortodoxia. También es el más conocido después de Barth. Harvey Cohn lo denomina como el fuego purificador que eliminó el optimismo espacioso de los liberales. Este título es colocado a Brunner por el tipo de teología que él va a plantear, y prácticamente es visto por muchos teólogos como aquel que trata de quitar el espacio ganado por los liberales. Algunos datos biográficos: él nació en Suiza, durante su juventud fue el discípulo principal de Barth, también fue profesor de teología en la Universidad de Zúrich, y en 1953 enseñó en una escuela cristiana hasta su muerte en Japón. Alguna de sus doctrinas, entre los puntos principales, él replantea la doctrina neortodoxa y él habla de la imagen de Dios en el hombre. A diferencia de Barth, su discípulo va a afirmar de que la imagen de Dios en el hombre no está totalmente perdida, es decir, de que hay algo de Dios todavía presente y latente en el ser humano. Hablando de la teología natural y la filosofía, no rechaza por completo el valor de la teología natural. Sin embargo, rechaza la idea de que la teología natural pueda llegar a abarcar la teología revelada. Es decir, él va a plantear una división, una dicotomía entre lo que es la teología natural y lo que es propiamente la teología revelada. Él acepta también que se puede encontrar parte de la verdad en otros lugares fuera de la teología, entre ellos la misma filosofía y en algunos casos otras religiones. Hablando de las escrituras, él plantea de que la Biblia necesita de corrección, al igual que lo decía Barth. Por lo tanto, el trabajo de todo teólogo es analizar y decidir qué partes no son lo que deben ser. Es decir, de que Dios es infalible, pero el hombre, que ha sido el escritor, muchas veces ha cometido errores debido a su naturaleza. Por lo tanto, es deber del teólogo ver qué cosa es lo que verdaderamente quiso decir Dios
en las Escrituras. También dice de que la Biblia es la norma de doctrina, es decir, es el testigo de la revelación de Dios en Cristo. Por lo tanto, necesitamos encontrar esta norma que va a conducir nuestra vida a través de las enseñanzas. También él presenta doctrinas que mutuamente se contradicen: el juicio final del fin del mundo y la salvación universal, que son dos doctrinas que al juzgar de este personaje hay una contradicción entre cada una de ellas. Niega la resurrección corporal de los muertos. Él afirma que Dios no está interesado en resucitar cadáveres. Por lo tanto, la idea de la resurrección representa la nueva vida en Cristo, es decir, le da un sentido espiritual a la resurrección. Él también niega el nacimiento virginal de Jesucristo y él afirma de que esto se trata de un mito para explicar lo que significa para el cristiano este nacimiento. Para él también las leyes naturales existen para no ser violadas. Él afirma de que Dios es el creador de las leyes naturales y según lo que decía los liberales en el siglo pasado, él también va a sacar a la luz diciendo de que Dios no puede violar sus propias leyes. Este personaje va a ver el pecado como un acto de actitud separada y no dependiente del pecado original. Es decir que recuerdan los conflictos que se originaron en el siglo IV entre Pelagio y San Agustín. El problema era qué papel jugaba el pecado original en la vida de la persona. Pelagio va a decir que no le afecta en nada. San Agustín va a decir que a causa de ese pecado el hombre no puede hacer el bien. Entonces hoy en esta época ya, nacimiento de la neortodoxia, nuevamente va a haber un retroceso a ese momento y va a hablar de que el pecado de una persona es el accionar malo simplemente y que es totalmente independiente del pecado original. Él también decía el peor pecado no es ningún vicio sino la soberbia y el orgullo. Y este es un reclamo prácticamente a lo que es la vida de la iglesia, ¿no?, en esta época. También decía que la gran misericordia de Dios nos permite alcanzar su perdón y justicia. Dicho de otra manera, no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Y en nombre de esa misericordia, Dios ofrece perdón a los seres humanos. Recuerdan, antes de esta persona, se hablaba mucho en lo que ha sido el liberalismo clásico. Se habló mucho acerca de que el Dios misericordioso no puede mandar al infierno a nadie y no va a castigarlo tampoco. Pues aquí esta persona va a hacer una reinterpretación y va a decir que Dios permite alcanzar perdón y justicia. Otro punto teológico era el encuentro del yo y tú. Martin Buber, un judío filósofo, va a plantear este concepto del encuentro entre yo y el tú. Esta persona lo va a llevar ahora a lo que va a ser la teología. Y él habla de que las relaciones entre los seres humanos son muy impersonales. Es decir, nunca podemos llegar a hacer algo muy personal en una relación entre dos individuos. Por lo tanto, dice que las personas que vemos son simples objetos, ¿ya? Nunca podemos llegar a entender lo que piensa una persona o siente en el trato. El uno no le revela al otro alguna información de sí, sino que se revela a sí mismo. Es decir, cuando nos vamos a conocer, vamos a entablar una amistad, ¿ya? Lo que estoy revelando en esa amistad va a ser mi yo interno, ¿ya? Entonces no puede haber conocimiento si la persona no se revela a sí mismo, al otro, en el trato. Ese era el pensamiento filosófico. En reciprocidad, el otro da algo de sí mismo también, resultando una verdadera comunión. Entonces, ¿qué está diciendo aquí este personaje y cómo lo podemos entender en teología en cuestión de Dios? ¿Ya? El yo y el tú. ¿Será que podemos por una simple plática llegar a conocernos o conocer a una persona totalmente? ¿Qué sería necesario para que haya un conocimiento, una comunión? Una convivencia, un trato, ¿verdad? Que yo deje de fingir y actúe como soy, ¿verdad? Entonces, en esta comunión dice este filósofo que
una persona va a revelarse a sí misma, no va a revelar actitudes u otra cosa, sino a sí mismo se va a revelar. Y en compensación la otra persona va a revelarse también a sí misma, ¿ya? Y allí se origina lo que es la comunión. Por lo tanto, dice este teólogo, así deben ser las relaciones entre Dios y el hombre. De esta misma manera. Dios debe revelarse al ser humano, debe manifestarse a sí mismo y el ser humano también al acercarse a Dios. Y allí van a ser lo que va a ser el encuentro con el otro. Recuerdan, el Schleiermacher va a hablar del otro, ¿no? Y el personaje que hemos visto en la anterior clase de Karl Barth, hasta ahora sigo con Kant, Karl Barth va a decir el totalmente otro. Entonces es alguien totalmente ajeno, y si este ajeno no se revela, va a decir esta persona, no puede haber una comunión, ¿ya? Hay necesidad de una comunión, y para ello se tienen que relacionar y tienen que manifestarse o presentarse a sí mismo. Ese es el encuentro entre el yo y el tú. Él escribe también acerca de las declaraciones de fe, y el pensamiento es que él simplemente critica a los católicos y a los fundamentalistas. Recordemos, estamos en el inicio del siglo XX prácticamente, y se ha dado las cruzadas, se han dado la reforma, la contrarreforma, se han matado entre sí, y de pronto este teólogo va a criticar tanto a católicos como a fundamentalistas por sus posiciones. Él habla de demasiado énfasis en su credo y en su declaración de artículos de fe, hablando de las religiones. Él dice, muchas veces dedicamos mucho y damos mucho énfasis a un credo determinado. Y esto es nuevamente el reclamo a lo que había pasado, al dogmatismo. Recordemos, con tal de que tú asistas a una determinada iglesia, ya tú eres salvo. Si asistes a otra, no eres salvo, has perdido tu salvación porque has dejado de congregarte en la sana doctrina. Entonces, esa es la crítica que lanza esta persona. También él dice que estas personas, los católicos y fundamentalistas, hablan acerca de Dios, pero no llegan a conocerlo personalmente. Y es la crítica que hoy podemos hacerla personal, no en la época que vivimos. Muchos hablan de Dios hoy. La pregunta es quiénes llegan a conocerlo de manera personal. Y eso es lo que él va a plantear, ¿no? A través del yo y el tú. También dice que hay que esperar que Dios se nos dé a nosotros y no nosotros buscarlo a Dios. Porque si es el otro, el totalmente otro, no vamos a poder llegar a tener un encuentro con Dios, a menos de que Él se manifieste, de que Él se muestre. Entonces, en vez de buscarlo, dice, debemos esperarlo a Dios. En cuanto a la libertad cristiana de la ley, otra de sus doctrinas, él hablaba de que la libertad de la ley no debe ser un pretexto para el libertinaje. Y recordemos la tesis de Gálatas más o menos. Somos libres en Cristo, somos libres del pecado para ser esclavos de Cristo, ¿no? Mi libertad termina donde empieza la libertad de mi prójimo. Y este teólogo va a decir lo mismo. El ser libre no quiere decir que podamos hacer lo que querramos. Y nuevamente un reclamo a la Iglesia Católica. Era interesante en esta época pasada, el siglo pasado, a esta época, de que una persona podía tener dos mujeres, ir a la iglesia y ser un buen cristiano. Muchas de las personas de la época hacían eso. Eran ladrones y con tal de ir a esta iglesia eran salvos, ¿no? La iglesia les quitaba los pecados. Entonces aquí está diciendo, el ser libre no quiere decir que puedo hacer en mi vida lo que yo quiera. Él también decía que no es una actitud que piensa que se tiene el deber de ser bondadoso, sino un cambio de corazón que hace que se sienta el deseo de hacer el bien, hablando de la vida cristiana. ¿Qué es la libertad y la vida cristiana? Y él decía, no es una actitud que yo pienso que debo hacer algo, sino tiene que ser algo que me nazca, ¿ya? Aplicándolo a hoy en día, ¿por qué van a la iglesia? Estoy haciendo mi práctica de ministerio, ¿no? Si no, no apruebo, no gradúo. ¿Por qué es que vamos a la iglesia? ¿Qué buscan al ir?
¿Alguna vez se han preguntado eso? ¿Qué busco al venir a la iglesia? Servir y aprender. Servir, aprender. ¿Qué otras cosas más pueden haber? ¿Qué otros motivos pueden haber? Coinonía. Bien, entonces, si no hay una convicción de por qué lo hago, voy a hacerlo por cualquiera, ¿verdad? Puede ser la costumbre, puede ser de que está mi media naranja allí, quizás. Entonces, debe ser mi convicción, ¿verdad? Si yo amo a Dios, si yo necesito encontrarme con Dios allí al ir a la iglesia, eso me va a ayudar a poder tener una convicción firme, ¿ya? Y no faltarme por cualquier cosa. Es lo mismo, es diferente obligar a un hijo a obedecer, a convencerlo de que debe obedecer. ¿Cuántos son de fuera de aquí de Cochabamba? ¿Hay alguien que no es de Cochabamba? ¿Que sus padres no están aquí? ¿Está solo acá viviendo? ¿Sí? Bien, resulta que cuando vivimos, y peor si nuestra familia ha sido cristiana y nos ha inculcado valores o principios morales, ¿cuál va a ser la tentación cuando salimos de casa, venimos a la universidad o a estudiar a una ciudad y estamos solos? Carnaval. Ahora sí hago lo que quiero, ¿verdad? Ahora, peor si me han obligado en casa a obedecer y a no hacer cosas. Acá lo voy a hacer porque estoy libre. Pero ¿qué pasa si he sido convencido y tengo una convicción firme en mi vida de que no hago estas cosas porque no quiero, porque soy cristiano, porque no le agradan a Dios? Y esa es la exigencia que va a hacer este teólogo, ¿ya? No se trata aquí de ser cristiano o de ser libre en Cristo simplemente por obligación, porque soy cristiano y ya. Sino debe ser una convicción, es un cambio de corazón. Y nuevamente la exigencia aquí es, no importa tanto el dogma, lo que importa es la práctica. Y aquí van a ser propiamente en esta época lo que se conoce como la ortodoxia es igual a la ortopraxis. Es decir, una doctrina correcta va a desembocar en una práctica correcta. Entonces no es tanto la que se basa en la Biblia nomás. Si no lo aplico, no tengo una doctrina correcta. Es el reclamo de este teólogo. Y eso es bíblico. Y eso es bíblico, exacto, ¿no? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pablo igual le va a decir a Timoteo, ¿no? En 2 Timoteo. Este teólogo es el que dijo eso. ¿Cómo? Ese teólogo es el que... Es el discípulo de Karl Barth. Él es el que está hablando. Eso. La evaluación del pensamiento es el parte. Sí, este es el análisis de sus doctrinas ya, prácticamente. Ahora evaluemos su pensamiento. ¿Qué opinan de este discípulo de Karl Barth? Totalmente diferente, ¿no? Lo interesante es que lo respetó mientras estuvo vivo. No se animaba a discutir con él. Entonces sigue muchos lineamientos, ¿no? Pero llega un momento en el cual vuelve a abrazar nuevamente los principios liberales, ¿ya? Vuelve a tomar el hecho de rechazar algunas cosas que son milagrosas, que no pueden ser explicadas a través de la razón. Vuelve a utilizar la ciencia naturista, vuelve a utilizar la filosofía, y él va a decir, todas estas cosas son útiles siempre y cuando encontremos la verdad. ¿Qué opinan de ese pensamiento? Desde la influencia porque si recuerdo bien en la anterior clase, él dejó Zurich, se fue a Japón. Japón. Entonces, en la cultura nipona, algo muy común es guiarse por la razón, e incluso sus mitos y leyendas, todos son muy lógicos. Si aparece algún animal épico, mitológico, aún así este sigue el razonamiento. Y aparte, obviamente, el tema naturista, quizás es la influencia del medio que ha podido actuar en él. Sí. Y recordemos, ¿no? Ha pasado el Renacimiento y propiamente fue el explotar de la razón, ¿no? ¿Y dónde nace? ¿Cómo? Bueno, nace después de esto, ¿no? De este pensamiento. Pero me voy al hecho de la razón, ¿no? Al pensar y que debe primar la razón. ¿Dónde nació el Renacimiento propiamente? En Europa. Entonces
está cerca, y prácticamente este antiguo mundo es el que va a desembocar a todo esto. Ahora vamos a ver en el siguiente tema, la siguiente hora, de que van a hacer un neoliberalismo en América, donde no llegó en un momento a su tiempo el Renacimiento. Van a hacer otra manera de pensar teológica. Entonces, vemos de que hay cosas positivas, ¿no? ¿Qué opinan el hecho de decir, será bueno que como cristianos estudiemos la ciencia, filosofía? Es bueno. Es bueno conocer. ¿Cómo? Es bueno conmigo. Es bueno, necesitamos. Estamos viendo de que la iglesia se ha equivocado mucho al hecho de querer defenderse solo con la Biblia. Y es más, ni siquiera con la Biblia, ¿no? Con sus propias tradiciones e interpretaciones. Ni siquiera ha sido una correcta interpretación. Reinhold, ya vamos a ver un teólogo norteamericano. Este teólogo que nace en 1892 y muere en 1971 es el teólogo norteamericano más importante de su época. Es considerado uno de los más importantes en Norteamérica. Se vincula con Barth y Brunner en su enfoque existencial. Recordemos, estas personas van a preparar ya y van a darle cuerpo a lo que había dicho sus antecesores Heidegger, Schleiermacher y otras personas, para comenzar a preparar el nacimiento del existencialismo, propiamente de la filosofía existencial. Entonces, este personaje está muy vinculado a ellos en cuanto a su enfoque, en cuanto a la teología. También vamos a ver que tiene mucho de estas personas. Sin embargo, difiere marcadamente en algunos puntos cruciales. ¿Recuerdan qué va a decir Barth, por ejemplo, de la razón para buscar a Dios? ¿Qué dijo Barth en cuanto a la razón? ¿Se puede encontrar a Dios mediante el uso de la razón? No, no, ¿verdad? No se puede. No, el salto de fe era Kierkegaard. Entonces Barth va a rechazar eso, ¿no? En un principio él la abrazó porque era liberal, ¿ya? Pero ahora, al ver los resultados de la posguerra, fue una total desilusión y llegó a decir de que la razón no puede conducir a la fe. Pero ¿qué va a decir Raymond? La fe debe ser racional. Es necesario que la fe sea racional. Nuestra fe nos debe llevar a pensar. Un poco de su biografía. Fue pastor luterano en Detroit desde 1915 a 1928. Y prácticamente este pastorado le va a marcar mucho, porque justo en esta época se van a empezar las luchas entre los empresarios y los trabajadores. Y va a haber mucha injusticia en medio de todo esto, y nuevamente va a ser como el surgimiento del pensamiento barthiano. ¿Recuerdan por qué nace el pensamiento de Barth? Este pensamiento de la neortodoxia. Posguerra. La injusticia y todo lo que había ocasionado la posguerra. Aquí va a ser el estar envuelto en toda esta lucha, en esta pugna, y el ver a estas personas trabajadoras sufriendo. Y va a ocasionar el pensamiento teológico de esta persona. Durante estos años se lleva a cabo la Gran Depresión de Estados Unidos. Sí, exacto. Y es por eso precisamente los enfrentamientos y todo lo que va a ocasionarse aquí. Y ahora ya estamos en América, ¿no? Hace un poco estábamos en Europa todavía, ¿ya? Y Asia. Por esta lucha entre trabajadores y las empresas nace una desilusión, y él llega a pensar de que el hombre contamina todo esfuerzo por mejorar a la sociedad. Nuevamente, igual que Barth, el problema no es el modelo económico para Barth, ¿no? Sino es el hombre. Aquí el problema tampoco son los sistemas, ¿ya?, de gobierno o la manera de conducirnos, sino el problema es el hombre nuevamente. Y esto es a causa de su pecado, de la caída. Es el pensamiento que le nace a causa de esta desilusión.
Él recalcó también la importancia de la lucha social como parte del Evangelio. Es una poquita teología de la liberación, ¿no? Entonces, si eres evangélico, necesitas también luchar por el bienestar social. Tienes que hacer algo como iglesia. Puso en tela de juicio también, en tercer lugar, tanto el sistema capitalista como el comunista. Entonces, los deshace en cuestión de juzgar y de analizar, ¿no? Para él, dice, están mal estos dos sistemas. También se destacó en cuanto a su vida por su análisis crítico de la situación humana. Su teología va a ser un poco antropologista y va a estudiar lo que es la situación del ser humano, ¿no? en el mundo en el cual está viviendo. En 1928 aceptó una cátedra en el Seminario Teológico de Unión de Nueva York y comienza a enseñar y comienza a escribir también teología a partir de esta fecha. En cuanto a su doctrina, adoptó la paradoja y la metodología de la dialéctica. ¿Recuerdan? Estábamos hablando la clase anterior de lo que era la dialéctica de Hegel y de otros personajes. Él va también a reinterpretar radicalmente las enseñanzas bíblicas. Entonces él va a decir que no va a rechazar las escrituras, pero va a decir necesitamos darle una reinterpretación a todos los pasajes. Y prácticamente esto va a ser la base para lo que va a ser la teología de la liberación, más adelante, ¿no? La nueva teología de la liberación, la teología desde abajo, lo que hoy en día se maneja mucho, ¿no? Teología negra, también teología feminista, y toda persona puede buscar desde un enfoque las escrituras y eso le va a dar una interpretación. Entonces, hoy en día se habla mucho existen múltiples maneras de acercarme a un texto. Creo que hicimos un ejercicio en una clase, ¿no? El caso de la mujer, del flujo de sangre, por ejemplo, ¿no? Me puedo acercar desde la perspectiva de la mujer y puedo pensar, estudiar el aspecto social y cultural y ver cómo era la vida de esta mujer al acercarse a Jesús. Puedo acercarme en la perspectiva de Jesús mismo. Puedo acercarme en la perspectiva de los hombres que estaban allí. Y cada perspectiva me da a dar una nueva interpretación. Entonces, él dice, necesitamos reinterpretar las escrituras, ¿no? Desde la perspectiva teológica que él está planteando. Él deseaba acomodar las doctrinas bíblicas a la mente moderna, a esta época del siglo XX prácticamente. ¿Sí? ¿Es tanto así como decir que va a dar una nueva interpretación o va a dar un énfasis? Prácticamente es encontrar la verdadera interpretación. Vamos a ver en el siguiente tema de que se va a hablar ya de lo que es la desmitificación, ¿no? En la lectura que van a hacer van a ver mucho de desmitificar las escrituras y era prácticamente la idea, ¿qué es lo que verdaderamente dice la Biblia? Recordemos hasta ahora, hasta el siglo pasado, ¿quién daba la interpretación de las escrituras? La Iglesia Católica. Cuando se comienza a interpretar, el debate era ¿quién tiene la correcta interpretación? Y aquí se va a tratar de encontrar lo que verdaderamente la Biblia quiere decir. Entonces lo que quiere hacer es reinterpretar en sí los principios que se estaban dando en esta época. Por ejemplo, ¿el Papa es el sucesor de Pedro? La Iglesia decía que sí. Entonces la reinterpretación va a buscar ver qué es lo que verdaderamente dice la Biblia en cuanto a ese tema. Entonces no es darle una nueva o no es acomodar, sino es más bien encontrar lo verdadero. Ese es el problema. No tanto una corrección tampoco, es encontrar el camino verdadero, ¿no? Encontrar lo que quiso decir las Escrituras, lo que quiere decir. Y esto va con esta parte, ¿no? Cuando veamos el siguiente tema vamos a ver que se va a hablar de muchos mitos que habían presentes en las Escrituras y que era como una cebolla, ¿no? De pronto, el mensaje. Y el mensaje estaba muy en el centro. Y para poder encontrar ese querigma, debo sacar todas esas capas, los mitos que tiene la Biblia y encontrar lo que verdaderamente se quiere decir. ¿Ya? Pero al acomodar las doctrinas bíblicas a la mente moderna, o sea, estaba haciendo más bien lo contrario, ¿no? Porque
Claro, de hecho, ¿no? Hoy en día yo puedo decir quiero reinterpretar las escrituras desde la perspectiva de un homosexual, por ejemplo. Y puedo poner muchas excusas, ¿no? Por ejemplo, quiero explicar y dar por sentado de que se puede ser homosexual, ¿ya? De que no es pecado. Si me preguntan por qué en el principio Dios instituyó de que el hombre y la mujer se casen para procrear la tierra, ¿qué va a decir una persona que defiende el homosexualismo hoy en día con una reinterpretación de las escrituras? ¿Qué podría decir para ampararse y decir, por esto es que antes no había y hoy sí hay? Por ejemplo, hablemos de la población, ¿no? ¿Por qué era que le dijo multipliquen y llenen la tierra? ¿Por qué dio ese mandato Dios a Adán y a Eva? Luego a Noé y a sus hijos. ¿Por qué? Estaba vacío. Ahora, ¿cuánto es la población mundial? Sobrepoblación. Hay una sobrepoblación. Entonces, ¿hacen falta hijos hoy en día? No. Es mejor si no nacen, porque si no nos vamos a extinguir los seres humanos. Ese es el pensamiento. Entonces, allí está la respuesta. Antes era malo porque necesitaba poblarse la tierra. Hoy ya puede haber amor entre dos personas del mismo sexo porque no hay necesidad de poblar la tierra. Es una de las excusas o de las reinterpretaciones que plantean. Y sí, como dice Fernando, dice una cosa y termina haciendo lo otro, lo contrario, ¿no? Y eso es a veces lo que hacemos nosotros en cuestión de teología, ¿no? ¿Cuántos dicen que son calvinistas? Y resulta que estudian su fe y descubren que son pelagianos, tienen unos 4 herejes entre sus pensamientos y no son calvinistas, son amilenialistas y de todo, ¿no? Es una mezcla. Entonces es una mezcla lo que tenemos hoy en día de fe. Y no es algo muy extraño a muchas predicaciones el acomodar el mensaje bíblico con la mente moderna. Porque, se habla de los muros de Jericó, que es una historia fantástica para muchos. En lugar de exaltar el poder de Dios en ese momento, mandan a que derribes tus propios muros. Y eso se utiliza mucho en el Antiguo Testamento. Y no somos ajenos a cometer ese tipo de rayazos, porque a veces necesitamos hacerlo demasiado pertinente el mensaje para el mundo de hoy. Sí. A veces no decimos una herejía tan grande, pero le hacemos decir a la Biblia algo que no quiso decir, ¿no? Entonces, y esa es una realidad y a veces lo hemos hecho. ¿Cuántas veces hemos predicado, por ejemplo, al evangelizar y hemos utilizado Apocalipsis 3:20? Es una herejía. Y está mal utilizarlo porque no es para un incrédulo Apocalipsis 3:20, ¿no? Pero ¿por qué lo utilizamos? Es que llega al corazón, ¿no? Que Jesús esté tocando allí, te sirve. Entonces, sirve, sí, pero no es correcto, ¿no? No es lo que quiere decir Apocalipsis 3:20. ¿Ya? Entonces es mejor utilizarlo para alguien que está a media en su vida y decir de que el Señor está tocando su vida para volver a entrar con Él, ¿no? Esa es prácticamente la interpretación de Apocalipsis 3:20. Entonces es una reconciliación, ¿no? Es volver a estar con Dios. Pero funciona, ¿no? Y ha funcionado, entonces lo seguimos utilizando, ¿no? Entonces como que literalmente en cuestión hermenéutica a veces violamos las escrituras, ¿no? Las violamos, así literalmente, violamos el texto. Y a veces este afán, ¿no? Que sea pertinente para el momento, que llegue a la aplicación, ¿no? No importa que me vaya por otro camino, pero que llegue, que se preste para llegar. 5 puntos para la semana. Lo mismo Filipenses 4:13, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a veces hacemos la exégesis, ¿no? Todo es panta y quiere decir todo sin sacar nada más, ¿no? Y aquí dice que en Cristo lo podemos, ¿no? Nos fortalece, nos da la fuerza. Entonces, tú puedes ser rico, ¿no? Tú puedes sanarse porque Cristo te fortalece. El contexto desde el versículo 10 está hablando de sobresalir, ¿no? A pesar de las dificultades, de seguir adelante y no echarse a morir, que eso es lo que estaba pasando con Pablo. Y allí la clave es Filipenses 4:13. Me da la fortaleza para continuar en la batalla. Pero a veces funciona, ¿no? Y es bonito. La iglesia se llena.
¿sí? Entonces, Las Olsen. nuevamente, aunque no querramos, este pensamiento está muy metido en nuestra época. Y siempre tratamos de hacerlo pertinente. En nombre de la contextualización, a veces, por tratar de hacerlo pertinente, no contextualizamos, sino aculturamos el texto, ¿no? Y lo metemos a nuestra cultura y lo hacemos decir lo que queremos que diga, ¿no? Para aplicarlo. Ahora es más incluso, ¿no? No es solo la doctrina, sino Es todo. es todo, ¿no? Ya es más pragmático. Incluso hemos convertido a Dios como en el genio de la lámpara mágica, ¿no? Que con que yo esté allí y diga unas palabras mágicas en voz alta, ya Dios está allí para darme lo que yo le pido. Entonces, ¿y cómo será más adelante, no? Nos estamos asustando y quizá va a ser peor más adelante. ¿Qué decía acerca del hombre? Este teólogo hablaba acerca de la doctrina del hombre, que el fundamento de su pensamiento teológico va a ser la doctrina del hombre. Es decir, ¿de qué vamos a hablar? Si decimos que toda su doctrina está centrada en el hombre, ¿qué tipo de teología vamos a tener? Humanista. ¿Y por qué humanista? La época, nuevamente. El hombre importa. El hombre es lo importante, la máquina. Es lo que ese es un pensamiento interesante en la literatura de la Gran Depresión estadounidense. Todo aquello que no sea humano es visto como una amenaza, porque ocurrió la revolución industrial y esto llevó a muchos despidos junto con la crisis de posguerra. Y tanta gente desempleada, no decían el modelo es malo, sino porque empezaron a culpar a las máquinas, a la automatización. Entonces, todo lo que no sea hombre era mal visto, y por eso se utiliza en el cine a los villanos son robots, los preferidos. Y antes de esto, ¿cómo era incluso en el cine, no? Salieron los cómics, llegó la época de los mutantes y todo lo demás, y después pasa. ¿Y qué ha pasado hoy? Si han visto las últimas películas, ¿no? La de Superman y Batman, por ejemplo. ¿Quién mató a quién? El hombre mató al que no era humano, ¿no? Entonces es prácticamente un rechazo nuevamente a lo que se había planteado con anterioridad. Y así somos los seres humanos, lamentablemente, ¿no? Podemos decir, esta es la verdad en un momento, de pronto fallamos, se descubre que no era verdad y lo atacamos. Lo mismo que habíamos dicho antes. Entonces es bastante interesante, somos los seres humanos. Y eso pasa cada vez más rápido, porque hace unos 10 años las políticas de liberación, las políticas neoliberales de apertura de mercado era lo que se tenía que pensar. Y ahora Estados Unidos, Inglaterra son los primeros países en empezar a cerrar sus fronteras, y por detrás están los candidatos en Francia, Alemania, Suiza, España. Entonces vamos a entrar a una nueva era de proteccionismo. Solo han pasado 10 años. Sí. Y cada vez más rápido. Entonces prácticamente es lo que vemos aquí, ¿no? La doctrina centrada en el ser humano. Él va a tratar de investigar lo que es el hombre y lo va a tratar analizando la experiencia humana. Entonces va a hacer mucho énfasis en cómo es la vivencia del ser humano y va a tratar de entender quién es el hombre y qué es el hombre, ¿no? Él concluye que el hombre es dualista y se caracteriza por sus propias contradicciones. Eso suena a sueño. Entonces, nosotros mismos somos el problema y nosotros nos contradecimos, ¿no? Por eso somos dualistas. Somos la cura y somos la enfermedad. La clave y el clavo. Sí. Somos como el adamantio. Él, al hablar del pecado, insiste más en los males sociales que en los pecados individuales. Él dice que lo grave del asunto son los males sociales, lo que se repercute en la sociedad, aunque no va a quitar la responsabilidad del ser humano, ¿no? Pero él va a mirar desde la perspectiva social. El mal se encuentra en la naturaleza humana. Nuevamente, ¿recuerdan quién dijo esto en el siglo IV? Defendiendo contra Pelagio.
Agustín, ¿no? El ser humano en la naturaleza lleva el mal. Entonces, ¿quién es el culpable de que la sociedad esté mal? El hombre. Él va a hablar y mucho de lo que son los conflictos sociales lo va a relacionar a los conflictos dentro del individuo. Es decir, cuando yo tengo conflictos personales, voy a repercutirlo en la sociedad y voy a originar conflictos sociales. Es interesante hoy en día, ¿no? Cada vez hay menos ropa para varones y para mujeres, ¿no? Están saliendo unisex ya. Una sola tipo de vestimenta para hombres y mujeres. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Y nos dicen, ¿no? Esto es la moda. Y nos venden lo que quieren hoy en día. La pregunta es ¿quién controla lo que vestimos, lo que comemos, lo que hacemos, lo que compramos? ¿Quieres la respuesta conspiracionista o la de periódico? Es interesante, ¿no? Hablar de conspiración, ¿no? Y es propio de nuestra época también, ¿no? O sea, hay un estudio bastante interesante de que, por ejemplo, ¿quién nos metió en la mente de que es malo tener hijos hoy en día? Antes era increíble, ¿no? 11 hijos, 18, asícitos, una zampoña. Y hoy en día tengas uno nomás y ya, basta. O incluso ya hoy en día se dice, ni siquiera ya no tenga hijos, ¿no? No te cases, viaja. O sea, la felicidad está en el viaje. Entonces, hay que analizar de una manera interesante esto, ¿no? Pero prácticamente nos dice, si tú tienes problemas, lo vas a repercutir en la sociedad. Y en cierta manera hay algo de sentido en este pensamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo he tenido un padre que me golpea? ¿Va a afectar esto a la sociedad en la que vivo? Sí, voy a ser un golpeador, ¿no? Entonces, prácticamente el mal es el hombre y repercute en la sociedad. Por lo tanto, él decía, el pecado es inevitable. No se puede evitar el pecado, no se puede evitar pecar. Sin embargo, el hombre es responsable porque tiene libre albedrío. Es decir, estamos presos en el pecado, pero tú eres responsable porque tienes la potestad de decidir sobre pecar o no pecar. Entonces, no es ni pelagiano ni agustiniano. Es arminiano chuto. Sí, está como un poquito más a Agustín que Pelagio, pero está manteniendo los dos, ¿no? Entonces está diciendo de que somos responsables, no podemos escapar, pero al mismo tiempo tenemos la potestad al tener el libre albedrío, ¿ya? Para decidir. Tú puedes decidir si hacerlo o no. Hasta cierta parte hay algo de razón, ¿verdad? A nosotros nos mueve el mal, incluso como cristianos, ¿verdad? ¿Por qué pecamos? No es tanto porque no podamos vencer el pecado, sino porque nos gusta. Es delicioso el pecado, ¿verdad? Si no, nadie pecaría. Es delicioso según la tesis de Romano, según Pablo. Entonces, ¿qué pasa si de pronto... ¿alguna vez alguien ha visto la película esta de SWAT, creo que es? Saw, ¿no? Saw. ¿Alguien ha visto esas películas? Todas las sagas. Bueno, yo no todas, pero vi una. Y era interesante, ¿no? Cómo el peligro y el querer salvarte te lleva a sacar tu maldad, ¿no? Totalmente. Entonces, algo de eso, ¿no? Y muy en el fondo tú podrías decidir, ¿no? Si tenemos la libertad de decidir. Aunque por otro lado tienes razón también, no podemos evitar el pecado. ¿Ya? Es algo que nos controla. Por lo tanto, la esencia del primer pecado en el ser humano ha sido el orgullo. Eso es lo que va a decir. Y si vemos ya 4 teólogos han dicho el principal pecado del ser humano es el orgullo. ¿Por qué está diciendo que el orgullo es el pecado aquí principal y no tanto el pecado original? Recordemos, está centrada esta teología en el hombre.
Si fuera humanista, ¿no sería correcto hablar de que debemos ser orgullosos más bien? ¿Por qué está atacando el orgullo en esta época? Nuevamente, ¿qué ha pasado hasta ahora? ¿Qué pasó después de la guerra? Cuando antes, al finalizar la Primera Guerra Mundial y los avances de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, de pronto decir, esto nos va a ayudar a terminar con toda la guerra, este descubrimiento nos va a ayudar a seguir adelante, la ciencia va a progresar y nos va a llevar a conocer todo, a encontrar cura para todas las enfermedades, va a hacernos más cultos. ¿Qué pasó con la Segunda Guerra Mundial? Somos los mismos locos. Nos saca lo bestia, ¿no? Eso fue lo que dijo un filósofo. Nos saca lo bestia, ¿no? La bestialidad del ser humano. Y entonces, por lo tanto, ese orgullo que llevó a pensar de que la razón o el ser humano podía traer el reino aquí y ahora, el reino de Dios, resulta que había traído el infierno, ¿no? Algo así. Pero trajo algo. Entonces va a decir, el orgullo es el principal pecado en el ser humano. Y eso es lo que va a pasar, ¿no? Recordemos el contexto de este teólogo en Norteamérica. La lucha entre las clases, trabajadores y empresas. ¿Qué habla de la encarnación? Él decía, está cargada de absurdos metafísicos y simples contradicciones. Más o menos lo que había dicho Barth, ¿no? Es decir, Pablo fue el culpable de que tengamos el cristianismo que tenemos. Porque en los evangelios hay un cristianismo muy simple y Pablo metió mucha metafísica y gnosticismo y nos arruinó el cristianismo. Jesús, dice, es divino solo en el sentido moral y religioso. Y esto va a ir preparando para que alguien más vaya a decir que Jesús fue convertido en Dios, ¿no? Y no era Dios en un principio. La iglesia, en su ignorancia y en su afán de creer, se imaginó a otro Jesús. ¿Recuerdan el Jesús histórico del liberalismo? Entonces nuevamente está volviendo aquí, ¿no? Con esta neortodoxia. Con todo lo que está pasando, ¿cómo se imaginan la escatología de esta época? Con todas estas luchas y injusticias, al ser humano plagado de mal. ¿Cómo se imaginan la escatología? Sí. Exacto. Problemas, y prácticamente aquí él recurre al método simbólico. Él va a hablar de, ¿será que vendrá Jesús nuevamente? ¿Va a venir Jesús por segunda vez? ¿O es un símbolo simplemente, su segunda venida? Recordemos, ¿no? Seamos sinceros. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la venida de Jesús? Cuando estaba, por ejemplo, cuando escribe Pablo a los tesalonicenses, ¿qué va a decirles en Primera Tesalonicenses? Va a haber guerra y rumores. ¿Y cuándo va a venir Jesús? Él dice, ¿no? Primero, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, ¿quiénes van a ser arrebatados? Nosotros, lo que vivamos, ¿no? Entonces, ¿por qué utiliza ese nosotros? Va a ser la crítica de la escatología. Y él va a decir, esta crítica va a decir, Pablo esperaba seguir vivo cuando venga Jesús. La iglesia primitiva esperaba que Jesús vuelva pronto. Juan mismo va a decir, ven pronto, Señor Jesús. Y ya han pasado 2000 años y no viene, ¿no? Eso podremos decir hoy en día. Entonces era algo simbólico. ¿Recuerdan? En la anterior época se decía, la segunda venida va a ser cuando el hombre se encuentra con Dios. Esa es la segunda venida, ¿ya? Y la vida eterna. Hablando de la resurrección del cuerpo, es un símbolo del triunfo de Dios en cada etapa de la historia. Eso va a ser lo que va a decir este teólogo. La nueva vida o el vivir nuevamente es el símbolo del triunfo. Es decir, Dios está obrando a lo largo de toda la historia. ¿Recuerdan el Dios inmanente y el Dios trascendente? Entonces, es el triunfo simplemente. El accionar de Dios a lo largo de la historia. La parucía o la segunda venida es un símbolo del triunfo de Cristo para dar felicidad en cada etapa de la historia. Entonces, podemos hablar no solamente de una parucía, sino de muchas parucías, ¿ya? Y esa parucía se da en los momentos en los cuales logramos traer felicidad a la vida. Por lo tanto, hay muchas parucías.
por ejemplo, ¿cuántas personas estarán muriendo por el VIH o por el cáncer? Hoy es increíble, ¿no? Casi todos mueren de cáncer. ¿Qué pasará el día en el cual se encuentre la cura total del cáncer? Va a venir otra enfermedad nueva, ¿no? Pero vamos a tener una pequeña parucía allí, ¿no? Lo logramos los seres humanos. No sé si han leído la noticia, la enfermedad creo que es PIH o PDH, del papiloma humano. Sí. Y dice que han encontrado en África, no sé si será verdad, pero estaba leyendo ahora en una página, que dice que se transmite a través del beso o de los fluidos. Y dice que mata de una manera muy rápida esta enfermedad. Y dice que es una especie de cáncer en la boca. Entonces, cada vez va a haber algo peor, ¿no? Hablando de Dios, él tenía una perspectiva de un Dios trascendente, ¿no? Por su teología. Él dice que no se define a Dios empleando conceptos históricos y humanos. No podemos definir a Dios a través de la historia, ni de lo que conocemos, ni de los prejuicios que nosotros tenemos. Él decía, el hombre contempla lo eterno, y esto eterno es Dios, pero no puede darle un nombre, no puede definirlo. Puedo contemplar a Dios en mi vida cristiana, pero no puedo definirlo, no puedo comprenderlo. ¿A qué suena esto más o menos? ¿O qué quiere decir con este pensamiento de que solo puedo contemplarlo, pero no puedo entenderlo, no puedo darle un nombre? ¿Qué querrá decir? Dedícate a otra cosa que estudiar la vida. No puedo, ¿no? Por la razón. Nuevamente es la crítica a la razón. Solo basta con creerlo, ¿no? Y sentirlo, lo que ya se había dicho antes. Dios se revela también en la historia, pero siempre en forma de símbolo, y aparece esta palabrita que va a marcar todo el siglo siguiente, bueno, todo el medio siglo siguiente, el mito. Entonces, todo está en símbolo y en mito. ¿Recuerdan lo que decía el naturalismo en la antigüedad? Decía, Dios se revela y Él decide cómo hacerlo a través de la naturaleza. Y no va a romper las leyes naturales, ¿no? Dios está encasillado en eso, se mueve en la naturaleza. Aquí va a decir, Dios se manifiesta en la historia y lo hace a través de símbolos y mitos. Y esto va a abrir la cancha para lo que va a ser la desmitificación después, ¿no? ¿Qué opinan del pensamiento de este teólogo? ¿Qué opinan? ¿En qué están a favor? ¿En qué están en contra? ¿Ha dicho algo bueno? ¿Todo era malo? Creo que la parte buena es que está buscando de interpretar, porque a todas tal vez siempre se vio una colina, ¿no? O sea, por lo que decían antes, que así, y eso mismo, o sea, empezó también con Barnes, ¿no? Porque él dice que estaba al principio igual con sus profesores, y él igual cambió con él. Y lo mismo cambió él cuando estaba con Barnes, ¿no? Entonces, creo que eso es algo, digamos, de rescatar, ¿no? Pero también nos hace ver, ¿no? De cómo aplica ya después, ¿no? Ya no hay coherencia entre lo que dice y lo que hace, digamos, ¿Se dan cuenta que el mundo en el que vivimos va a influenciar en nuestro pensamiento, va a influir en nuestro pensamiento teológico? ¿Por qué hoy ha aparecido el ultracalvinismo, por ejemplo? porque Ha habido una ola de teología de la prosperidad. Sí, y nace, ¿no? Es lógico, o sea, hay una defensa. Y va a influenciar mucho allí la época en la que estamos viviendo, ¿no?
que va a plantear lo contrario al ultracalvinismo, el hecho de que el hombre tiene total potestad sobre su vida para decidir y para hacer, y el otro va a ser lo extremo, ¿no? Es decir, no hace nada. Entonces de pronto nos vamos a ver con un vacío al medio y aquel que se meta allí va a ser atacado por los dos, finalmente, ¿no? Entonces es imposible que un teólogo no sea influenciado por su época y por la situación que estamos viviendo. Finalmente vamos a hablar del fracaso de la neortodoxia. Históricamente, entonces, la neortodoxia reemplazó a la teología liberal. Prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es el movimiento de lo que hemos visto, y ha llegado ya hasta Norteamérica, ¿no? El último pensador. La escuela de la teología bartiana restituyó al protestantismo en muchas de las doctrinas ortodoxas. Como hemos visto, se recuperó la idea de un Dios trascendente nuevamente, de un Dios más cercano al ser humano. Se recuperó también el hecho de volver a las Escrituras, la importancia de estudiarla. Lo malo en esta parte fue de que se mantuvo la alta crítica en cuestión de la interpretación. Barth rechazó la parucía literal, Brunner el nacimiento virginal de Cristo, Niebuhr la encarnación y la divinidad del Señor, ¿no? Como hemos visto. Entonces, prácticamente se habló de un sentido místico, ¿no? de esto, y era más que todo como una especie de alegoría que deberíamos sacar, ¿no? de cada uno de estos eventos. Por lo tanto, en sí, lo que vemos aquí es que el liberalismo toma una nueva forma. No es una neo-ortodoxia tanto, ¿no? Sino es una forma nueva del liberalismo, lo que hemos visto. Y a la par nace lo que se conoce como existencialismo, ¿no? En cuestión filosófica.